Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal, José Luis? Estoy escuchando muy mal el retorno. Si por favor lo pueden mejorar, intentamos. Bueno, vamos a probar por, por el bien de los oyentes que en este momento están compartiendo con nosotros fundamentalmente. Te quería pedir que nos hagas una cita al respecto de lo que está ocurriendo por estas horas en este momento, donde estaba haciendo una recorrida por medios internacionales e inclusive se llega a sostener que haber hecho desaparecer ese edificio donde estaba la sede de Al Jazeera y de Associated Press tiene que ver con el objetivo del Estado de Israel de hacer desaparecer la cobertura de lo que llaman prensa independiente. Me gustaría que de esto me des una primera lectura. Sí, entiendo que me estás pidiendo un resumencito de lo que está pasando hoy en día. Te puedo contar dos novedades para empezar, que son la liquidación selectiva de un líder de la Yihad Islámica. La Yihad Islámica es la segunda organización en importancia dentro de la Franja de Gaza, que a veces incluso le hace sombra o le pone desafíos al Hamas, que es el que gobierna la Franja de Gaza, de hecho. Y esta mañana se informó de la liquidación de un alto jefe de la Yihad Islámica que se llamaba Hussam Abu Ardid, que ya habían intentado liquidarlo en el 2019 y habían fracasado. Y esta mañana en una casa, en una especie de guarida que tenía en el campo de refugiados de Jebalia, lograron impactarlo y darle muerte. La otra novedad es que escuchamos hace minutos alarmas en Beersheba, la ciudad que está en el centro del Negev, es decir que el Hamas sigue con el lanzamiento de cohetes de mediano alcance. Con respecto al edificio de agencias de noticias como Al Jazeera y Associated Press, efectivamente se llamó antes para evacuarlo, se evacuó y se derribó por medio de bombas bastante efectivas y quirúrgicas, pero muy pesadas, con lo cual ya suman varios los edificios volteados. En general, Israel no tiene una política de obstruir el trabajo de la prensa, tampoco ni siquiera en Franja de Gaza y tampoco de medios como Al Jazeera, que es una red internacional perteneciente a Qatar, que por lo tanto, por lo general su cobertura es bastante hostil con respecto a Israel y sin embargo, en general, salvo intermitencias, Israel ha permitido que funcione normalmente. En este caso, lo que informaron fuentes de inteligencia y fuentes del ejército fue que debajo de ese edificio funcionaban los centros de inteligencia del Hamas. Es decir, que estamos ante un patrón de funcionamiento por parte del Hamas, donde utiliza lugares que son civiles para operar militarmente. Es decir, que de acuerdo con la Convención de Ginebra, sabemos que un objetivo civil, como puede ser un hospital o una escuela, en el momento que una organización, aunque sea paramilitar o militar, lo utiliza para fines bélicos, ese objetivo deja de ser civil y se convierte en un objetivo militar también. Por lo tanto, no habría ahí contradicción con el tema de la ley internacional, sí es inscribible en el contexto de las operaciones que hace Israel para enviar, no solamente para derribar edificios que pertenecen al Hamas o instalaciones, sino para enviar mensajes claros como diciendo el Hamas no está a salvo ni siquiera sus instalaciones subterráneas, como ha sido esta famosa operación Metro de liquidación de todos los túneles o de parte de los túneles subterráneos en la Franja de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, con lo cual hay que agregar también que hoy a la madrugada también se hizo una nueva incursión contra esos túneles, quiere decir que no están totalmente destruidos. La pregunta que me había quedado pendiente era, y en esto hay audiencia que está planteándolo también, ¿dónde está Mahmoud Abbas? ¿Dónde está la OLP en esta historia? Sí, Mahmoud Abbas, además de presidir la OLP, es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, es decir,
esta especie de protoestado palestino fundado en 1995 en el marco de los acuerdos de Oslo. Y hay que decir que él está como partícipe en este momento de otra fase que se ha dado como novedad en este operativo, que es también un logro del Hamas, de hecho, que es despertar a la calle palestina en Cisjordania. Recordemos que hasta ahora en los operativos anteriores los palestinos de Cisjordania planteaban una especie de separación respecto de la dinámica que se daba entre Gaza, entre el Hamas e Israel, y no participaban mayormente de estas contiendas. En este momento la situación hoy por hoy es que tenemos muchos disturbios en Cisjordania, en muchas ciudades de Cisjordania, incluyendo al Tanzim. El Tanzim es el brazo armado de el Fatah, y el Fatah es el partido gobernante liderado por Mahmoud Abbas. Con lo cual hay un intento de no quedar, como lo llamamos en el fútbol, no quedar en offside, ¿no es cierto? Empezar también ellos a participar, porque si no es como la sensación de que la opinión pública palestina se les va de las manos, y en este contexto es cuando ayer Mahmoud Abbas también hace un llamado a la calle palestina a participar en los disturbios. Es decir, él de alguna manera no se quiere quedar afuera. Recordemos que, José Luis, que toda esta contienda, más que por algo que hizo Israel, es una especie de revancha del Hamas contra Mahmoud Abbas por haber anulado las elecciones previstas para septiembre. Y Mahmoud Abbas las anuló porque entendió que perdía a manos del Hamas también en Cisjordania, es decir, que todo el poder en la autoridad palestina se le iba de las manos, y ahora la cosa está por verse, porque el Hamas, especialmente con los misiles que tiró a Jerusalén, se autoperfila como el verdadero protector de Jerusalén, y en esto se están midiendo entre ambas agrupaciones, Fatah y Hamas. Ahora, evidentemente la situación es una situación cada vez más complicada, porque internamente los enfrentamientos que han llegado a la calle hacen que aquellos que se consideraban como árabes israelíes comiencen a alejarse de esa actitud identitaria y comiencen cada vez más a pensar vínculos hacia este sector. ¿Cómo le va en este sentido a la minoría cristiana que vive justamente ahí en Jerusalén Este? Sí, primero hay que aclarar que siempre la dinámica dentro de la sociedad israelí es un poquito un rebote de lo que pasa en los territorios de Cisjordania y Gaza, pero otro poquito también se trata de una agenda local, digamos, ¿no? Dentro de la sociedad israelí, las tensiones que hay entre la minoría árabe y la mayoría judía dentro del Estado de Israel, y en general la agenda va a tener más que ver con una situación económico-social que una cuestión nacionalista. Si bien se adoptan motivos nacionalistas, como enarbolar en todas las manifestaciones la bandera palestina y manifestar a la Palestina, digamos así, con lanzamiento de piedras y bombas Molotov, y también se registraron incendios de sinagogas, incendios de coches de judíos, y acciones por el estilo, ¿no? En general, la mayoría de los árabes israelíes no están involucrados en este tipo de choques y en este tipo de disturbios, y menos todavía la minoría cristiana por la que me estás preguntando. Recordamos que las corrientes cristianas de los árabes israelíes constituyen alrededor de un 15% de la población árabe en Israel, pertenecientes a dos corrientes principalmente, la ortodoxa griega y la ortodoxa católica, la griega católica, que son ortodoxos griegos que adoptaron en algún momento la égida del Papa en el Vaticano, pero que son las iglesias orientales, ¿no? Las llamadas iglesias orientales, y que en general tienen un estatus socioeconómico más alto que el de los musulmanes, tanto en Israel como en los territorios de Cisjordania y Gaza. Y entonces lo que hemos encontrado hasta ahora no es participación de cristianos, por lo menos no explícitamente como tal. Bien.
Y te pregunto y cierro con esto. Hace un ratito, en realidad esto está subido hace 6 minutos, el responsable de la intifada es Itamar Ben-Gvir. Esto lo dijo el jefe de policía de Israel, Kobi Shabtai. Hay un tema allí también, ¿no? Muy fuerte internamente. Sí, claro, claro que sí, no cabe duda. Itamar Ben-Gvir es líder de un partido llamado Poder Judío y que está en Frente Unido en este momento en la Knesset, tiene una bancada conjunta con otro líder, con otra agrupación, y juntos forman el partido así fueron las elecciones, de sionismo religioso. Ese es el nombre. Ahora, Itamar Ben-Gvir es discípulo de un legendario líder de la ultraderecha religiosa israelí llamado Meir Kahana, asesinado en 1984 por un islamista radical, pero que él también de alguna manera enarbolaba una especie de fundamentalismo judío basado en que no hay que entregar territorios a los árabes, a los palestinos, basado en las razones más religiosas, es decir, la promesa divina y el hecho del derecho más teológico de los judíos a la tierra de Israel, cosa que no es parte de la ideología de la mayoría en Israel y por supuesto que no es la ideología oficial del gobierno. Sin embargo, hay que decir que en este caso el primer ministro Benjamin Netanyahu empujó de alguna manera para que le den mejor los números a la hora de formar coalición a que entrara esta bancada de ultraderecha en la Knesset, el Parlamento israelí, y esto un poquito le dio alas, ¿no? Ahora, Itamar Ben-Gvir acude a los lugares de los choques, incluso en uno de ellos, en el barrio de Sheikh Jarrah, montó un improvisado despacho de diputado, porque ahora ya es diputado después de las últimas elecciones, y eso un poco fue una invitación a grupos de ultraderecha judíos religiosos también, que vinieron a contrarrestar o a responder los ataques de los árabes contra los judíos, básicamente con palos y con piedras, ¿no? Es decir, que eso un poco sí fue lo que contribuyó a calentar el ambiente, vamos a llamarlo así, lo que hizo que un jefe de policía nada menos dijera lo que dijiste recién, que él es responsable de una intifada judía. La intifada es una palabra en general utilizada para principalmente para los dos levantamientos grandes de los palestinos, no de judíos, ¿no? Pero ahora lo que tenemos es una batalla campal judeo-árabe instigada por factores, que por un lado tenemos familias, lo que se llaman clanes del crimen del lado árabe, y por el otro lado, bandas de ultraderecha religiosa del lado judío. Qué cóctel complejo, ¿no? Con el cual imagino que la mayor parte de todos ustedes todos los días tienen que preguntarse cómo convivir. Sí, efectivamente, José Luis, este es el gran problema. Mucha gente está manifestando en Israel que el operativo en Gaza se va a terminar y nos vamos a quedar acá con los platos rotos de un ambiente de quiebre en el campo, digamos así, de las relaciones entre árabes y judíos en Israel. Yo quiero recordarle a la audiencia también que en los últimos años, en el último año y medio, con todo el tema de la pandemia, buena parte del personal médico, profesional, de enfermeras, etcétera, etcétera, en los hospitales israelíes son árabes y que han mostrado una capacidad increíble y una solidaridad increíble que se ha dado entre árabes y judíos en todos los rincones del país. Por otro lado, hace poco se acordarán el derrumbe del monte Merón en el norte de Israel, en una de las festividades donde murieron 45 judíos. También los árabes abrían sus casas para los heridos y para la gente que no tenía cómo volver a su casa. Es decir, que la solidaridad árabe-judía es fuerte. Pero esto siembra un poquito de dudas en mucha gente, por ejemplo, en el líder de uno de los partidos que estaban por consolidar una coalición alternativa a la de Netanyahu, y que ahora se ha bajado de ese tren. Naftali Bennett es su nombre, líder del partido Yemina, también de derecha religiosa, pero un poco más moderado del que hablábamos antes
Itamar Ben-Gvir. Se iban a reunir y Naftali Bennett y Yair Lapid del partido Yesh Atid con otros partidos de izquierda y también de derecha o centro, e iban a formar una coalición que dejara afuera de una vez, digamos así, después de 12 años de gobierno ininterrumpido, a Benjamin Netanyahu. Ahora, con este enfrentamiento a nivel de la calle judeo-árabe en Israel, él ha declarado que ya esa opción no es relevante, y esto preocupa de verdad a por lo menos la mitad de la población israelí también. Claro. Desde ya, bueno, primero gracias por haber bancado las dificultades hasta que establecimos esta buena conexión. Te mando un abrazo a la distancia. Esperemos que algún día podamos hablar de todo esto sin la presión de la violencia y en el escenario de la búsqueda de un acuerdo que, como vos citaste en estos dos ejemplos, existe a nivel de las personas del común, no importa su confesión religiosa. Te mando un abrazo a la distancia. Gracias por todo, muy amable. Firmo cada palabra, José Luis. Muchísimas gracias por el contacto y hasta cualquier momento. Bueno, el colega Marcelo Kisilevsky, argentino en Israel.